Esta es la bandera del Estado de Israel, un Estado fundado en los principios del sionismo. Un Estado que en su configuración actual es el hogar del pueblo judío. Pero aquí tenemos que realizar la primera parada: el pueblo judío. Al contrario de lo que ocurre en otros casos, el concepto de pueblo judío no está bien delimitado, ya que se basa en elementos lingüísticos, étnicos, religiosos. Vamos a ver primero el elemento lingüístico. Existe un tronco de lenguas indoeuropeas que incluye los idiomas que van desde Islandia hasta la India, incluyendo el bereber, el latín, el alemán, el árabe, el persa. Dentro de este tronco hay una familia llamada afroasiática, y dentro de ellas hay una subfamilia que conocemos como semítica, por tener su origen en el patriarca bíblico Sem, uno de los hijos de Noé. Las lenguas semíticas incluyen, por ejemplo, el árabe y el hebreo, que es el idioma propio de los judíos y es el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento, la Biblia judía. Y el lingüístico, es uno de los elementos que forman parte de la identidad del pueblo judío. En el concepto de pueblo judío hay también un elemento étnico. Los judíos provienen del Oriente Medio. Jehová ordenó al patriarca Abraham que abandonara la ciudad de Ur de los Caldeos, en la actual Irak, para establecerse en la tierra que él entregaría a su progenie. Esta tierra es la tierra de Canaán, y la conquista de Canaán por parte de los hebreos se narra en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Posteriormente los judíos fundarían allí una serie de reinos, en lo que hoy en día es Israel. Por tanto, de Irak a Israel, los judíos son un pueblo cuyo origen se sitúa en el Medio Oriente. Y por último hay un componente religioso en su identidad. Judío es también quien sigue el judaísmo. Los antiguos reinos de Israel y Judá y el moderno Estado de Israel se fundaron sobre bases religiosas. Añadamos también que el pueblo judío utiliza el término gentil para referirse a los no judíos. Esto no es distinto de cuando los cristianos se referían a los no cristianos como paganos, o cuando los gitanos nos llaman payos. Ahora que hemos examinado la noción de pueblo judío, vamos a distinguir una serie de términos que a menudo se confunden por su estrecha vinculación o por intereses espurios. Vamos a examinar primero el concepto de sionismo. El sionismo es la ideología nacionalista del pueblo judío. Antes de la fundación del moderno Estado de Israel, el movimiento sionista pretendía la unificación y autodeterminación del pueblo judío. Aquí es necesario señalar que, al contrario que otros movimientos de autodeterminación, hay que tener en cuenta que la mayoría del pueblo judío se encontraba fuera de Tierra Santa, debido a la diáspora que siguió la conquista romana. En su concepción actual, sionismo viene a ser sinónimo de apoyo al Estado de Israel o a sus políticas, así como el proyecto de crear un gran Estado de Israel que incluya todas las tierras que una vez pertenecieron a los israelitas bíblicos. Y al igual que el sionismo es una ideología, el antisionismo es otra ideología, que se define por oposición al sionismo. El concepto de sionismo es distinto del concepto de judío, tanto si tomamos el término judío como integrante del pueblo judío, o como seguidor de la religión judía. Igualmente podemos señalar que hay judíos sionistas y judíos antisionistas. Hay gentiles sionistas y gentiles antisionistas. Y la mayoría de sionistas son de hecho cristianos. La derecha cristiana evangélica en los Estados Unidos, por ejemplo, es profundamente sionista. En España, Aznar sería el ejemplo más cercano a ese fenómeno. El concepto de antisionismo es completamente distinto del antisemitismo, que es el rechazo o la hostilidad a los judíos. En el caso más extremo y abominable, el caso del nazismo, se creó un programa industrial de exterminio sistemático para eliminar a todos los judíos de la tierra,
no por algo que hubieran hecho, sino simplemente por lo que eran. Hay que señalar también que los nazis intentaron exterminar a otros grupos como gitanos, etc. Volvemos a la distinción entre antisionismo y antisemitismo. Como hemos señalado, hay judíos antisionistas. Eso no los convierte en antisemitas. Hagamos una analogía. Durante la Segunda Guerra Mundial, ser antinazi no significaba ser antialemán. Entre quienes lucharon contra el nazismo había muchos alemanes, partisanos, opositores, que luchaban contra el régimen y la ideología nazi. Ser antinazi tampoco significa ser comunista o de izquierdas. Churchill era antinazi y era conservador. Igual con la dictadura reaccionaria que existía en Polonia antes de la guerra. Hay que insistir porque a menudo, desde el sionismo, se desacredita cualquier crítica contra Israel como antisemita. Pero el antisemitismo es solo una de las formas que conocemos de racismo, no es otra cosa. El antisionismo es, en cambio, una ideología que se opone a otra ideología, muy concreta, y en principio por sí misma carece por completo de componentes raciales o racistas. Harry Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Reagan, Bush, todos los presidentes de Estados Unidos que se opusieron a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, todos ellos anticomunistas, todos querían acabar con el comunismo. ¿Acaso eso les convertía de facto en antirrusos, en racistas? Claro que hay antisemitas que son antisionistas, igual que hay seguidores del Real Madrid que son racistas. Pero ser del Madrid no le convierte a uno en racista, como ser antisionista no le convierte a uno en antisemita. Entonces volvamos a los orígenes del Estado de Israel. Hemos mencionado la diáspora. Lo que hoy conocemos como Israel formaba parte del Imperio Otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, el ministro de Exteriores británico Balfour proclamó que el Reino Unido apoyaría la creación de un Estado que sirviera de hogar al pueblo judío en Palestina. Y esto es importante porque la palabra que utilizó Balfour entonces fue Palestina. En ese momento la población de Palestina de origen judío rondaba el 5% del total. Y sin embargo, Balfour prometió, igual que hiciera Jehová, esa tierra al pueblo judío. A partir de ese momento, los líderes sionistas convocaron a los judíos de todo el mundo para que emigrasen a Palestina, entonces administrada por el Imperio Británico, en lo que se llamaba el Mandato Británico sobre Palestina. El objetivo de la inmigración era invertir los números, aumentar el porcentaje de población judía en Palestina, con vistas al establecimiento de un Estado judío demográficamente viable. En este esfuerzo de colonizar Palestina por parte del pueblo judío, colaboró también el régimen nazi. El acuerdo Haavara, o acuerdo de traslado, fue un acuerdo entre entidades sionistas y el régimen de Hitler para favorecer la salida de judíos alemanes hacia Palestina. Los nazis estaban contentos de que los judíos se fueran y los judíos estaban contentos de irse a Tierra Santa. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que la recién creada ONU aprobó un plan de partición para Palestina, con vistas a la creación de un Estado para los judíos y un Estado para el resto de población palestina, en su mayoría musulmana. Pero eso será otra historia.